Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Olivar en casa. Nos alegra muchísimo que habéis elegido acompañarnos hoy. Esperamos que la predicación de hoy os sea de bendición. Buenos días. Me alegro que habéis elegido estar con nosotros esa mañana y nosotros vamos a seguir con nuestra serie de mensajes del libro de Hechos, se llama Multiplicar, y hoy tenemos como título para el mensaje Cuando todo sale mal. Y vamos a encontrar nuestro pasaje en Hechos capítulo 21, versículos 17 al versículo 40. Y tú puedes buscarlo ahí en tu casa o también ponemos los versículos en la pantalla. La Biblia dice en Hechos capítulo 21, empezando con versículo 17, Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudar. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados e centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en preso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza,
dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre, judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día, gracias por ese momento en que podemos realmente enfocarnos en tu palabra, específicamente aquí en Hechos capítulo 21. Ayúdanos a entender bien lo que hemos leído y ayúdanos también a aplicarlo en nuestras vidas, para que cuando terminamos con ese mensaje no es que somos gozosos de escuchar de tu palabra predicada, sino que dejamos realmente tu Espíritu Santo llevar esas escrituras a nuestro corazón para cambiar nuestras vidas. Ayúdanos en esto. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. ¿Has tenido uno de esos días, o una de esas semanas cuando todo sale mal? Yo sí. Antes que Grace y yo y mi familia fuimos a Irlanda para trabajar como misioneros, tuvimos que hacer como una recorrida de todos los Estados Unidos visitando a las iglesias o una gran parte de las iglesias para levantar fondos para vivir y también para trabajar en el ministerio, para la obra. Y durante esos 2 años y más o menos medio, ¿no? O un pico, visitamos más que 150 iglesias y conducimos más que 200.000 kilómetros, 200.000 kilómetros. Entonces hicimos un viaje increíble, viendo muchas cosas, pero fue un viaje de mucho cansancio, ¿no? Pero hay un viaje durante esos 2 años y pico que recuerdo más que cualquier otro viaje. Estuvimos en el estado de California, en el oeste de los Estados Unidos, y estuvimos con mis padres en el norte de California, y tuvimos que bajar todo el estado de California y luego entrar en Arizona, a la ciudad de Phoenix, para estar en un culto en una iglesia ahí al este de esa ciudad de Phoenix. Y tuvimos planeado hacer el viaje en 2 días, porque es un viaje de más o menos 1.300 kilómetros, unos 12, 14 horas de viaje, y no queremos hacerlo en un viaje único, sino queremos compartirlo en 2 días o dividirlo en 2 días. Entonces, lo que tuvimos que hacer es bajar una carretera que se llama el I-5, que significa el Interestado 5, que va desde la frontera con Canadá hasta la frontera de México y realmente sigue en las 2 direcciones en los otros países. Pero tuvimos que bajar esa gran carretera, que es como una carretera más importante o la carretera más importante para bajar desde el norte al sur de California. Y cuando estuvimos en ese viaje, llegamos hasta las montañas antes de cruzar las montañas para entrar en la zona que es Los Ángeles, donde vamos a girar al este para coger otra carretera para llegar a Arizona, donde tuvimos el culto. Y justo antes de subir las montañas para entrar en Los Ángeles, realmente tuvimos un problema. Tuvimos que apacarnos ahí en la carretera, y yo tuve que cambiar el neumático porque hemos encontrado algo en la carretera, un pincho, un clavo, no sé lo que era, pero la rueda, el neumático no tuvo aire. No tuvo presión. Entonces yo tenía que sacar
las maletas y todas esas cosas para sacar el otro neumático para ponerlo nuevo. Pero no es un neumático normal, como normal de tamaño, sino era uno de esos chiquititos, ¿no? Entonces yo estaba ahí. Estuvimos más o menos a las 8:30, a las 9, y ya estaba de noche. Y yo estaba ahí con los camiones grandes bajando a Los Ángeles desde Sacramento, corriendo en la carretera, yo con un poco de luz, cambiando ese neumático para que podamos seguir en el viaje. Pero como sabéis, con el neumático chiquitito no puedes andar mucho. Tienes un límite de kilómetros y también de velocidad. Entonces lo que hicimos era cruzar las montañas, bajar a Los Ángeles, al primer pueblo que está ahí, y buscar un hotel para quedarnos la noche, para pasar la noche, y también un sitio que está cerca para que yo pueda cambiar el neumático el día siguiente, porque cuando llegamos ahí todos los negocios, las tiendas estaban cerradas. Entonces el día siguiente yo levanté muy temprano para buscar un sitio para cambiar el neumático, y realmente no pudimos empezar el viaje hasta creo que más o menos la mediodía. Pero tuvimos un problema. Tuvimos que conducir otros 7-8 horas para llegar a nuestro destino, para estar en un culto por la tarde, más o menos a las 6, a las 7. Entonces, creo que tuvimos suficiente tiempo para hacer el viaje, pero vamos a llegar justo en tiempo para empezar el culto. No tenemos tiempo para hacer nada. Y realmente tuvimos que pagar por el hotel, tuvimos que comprar un neumático nuevo, y también llegamos justo antes para empezar. Entonces yo estaba un poco caótico, ¿no? Con los pensamientos no bien centrados y enfocados, sino que fue un caos realmente para mí, porque yo tenía que salir del vehículo, buscar dónde tuvimos que ir, buscar el pastor, y luego yo tuve que compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacer en Irlanda, y también predicar un mensaje. Y llevaba todo el día trabajando, corriendo, haciendo cosas, viajando. Entonces eso fue un día o 2 días realmente de un caos total en nuestras vidas. Un día en que todo sale muy mal. Y creo que cada uno de nosotros tenemos esas historias. Podemos relacionarnos con historias así cuando todo sale mal. Y creo que a través del pasaje que hemos leído podemos ver no solamente un día, sino una semana por lo menos, porque estamos hablando de 7 días de purificación que hizo Pablo. Pero estamos hablando de por lo menos una semana en que todo salió muy mal. Y creo que eso es como sintió Pablo en Hechos capítulo 21. Incluso con lo que hemos leído la semana pasada. Pero yo quiero enfocarme en dos cosas, empezando en este momento cuando todo sale mal para Pablo. Para entender lo que sucede aquí, necesito daros un poco de información de antecedentes. Los líderes de la iglesia de Jerusalén habían escuchado rumores falsos de que Pablo estaba enseñando a los cristianos judíos que no siguen la ley del Antiguo Testamento, que no guardan la ley, que no sigan los profetas, que no honran a Dios haciendo los sacrificios y todo esto, sino que él estaba diciendo que ellos tuvieron que ir en contra de esas cosas. Mientras que entendieran que seguir la ley no estaba vinculado, a la salvación. Ellos supieron muy bien, porque antes de ese momento había 2 concilios en que los apóstoles estaban ahí reunidos para hablar del Evangelio, de la gracia, de la misericordia, y que la ley no tiene nada que ver con la salvación. Entonces ellos entienden muy bien que no estaba vinculado con la salvación. Y mientras no esperaran que los gentiles siguieran los aspectos ceremoniales y dietéticos de la ley, a Pablo no le importaba si los judíos continuaban a la ley o no. Realmente Pablo
no tuvo nada en contra de la ley, mientras que ellos supieron que la ley no es la salvación. Lo que le importaba y lo que lo entristecía era la división creciente que estaba apareciendo entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. No por el parte de los creyentes gentiles, sino más o menos, o más bien del parte de los creyentes judíos. Pablo hizo todo lo posible para no ofender a los judíos e incluso buscó formas para tener paz con ellos. Él realmente estaba buscando una forma en que los creyentes judíos y gentiles pueden vivir en paz. Cuando se enteró de una hambruna en Jerusalén, desafió a todas las iglesias que había fundado a dar una ofrenda para ayudar a los creyentes que estaban ahí en Jerusalén, y había acumulado una gran ofrenda para dar a los necesitados de la iglesia en Jerusalén. Y ahora, aquí en Hechos capítulo 21, Pablo ha venido a Jerusalén no solamente para seguir lo que es la voluntad de Dios en su vida, sino también para entregar esa ofrenda a la iglesia en Jerusalén y informarles sobre su obra entre los gentiles. Entonces, el propósito de Pablo para llegar a Jerusalén también es la voluntad de Dios, pero también es entregar esa ofrenda y dar como un reportaje de lo que Dios ha hecho con los gentiles. Lo que hemos leído en versículos 18 y 19, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces vemos todos los ancianos de la iglesia en Jerusalén, sentados ahí con Pablo, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Tenemos que entender, lo que Pablo hizo es llegar a Jerusalén, encontrar los ancianos en un lugar reunidos, y él va a quedar con ellos, después de saludarles, pues él empezó incluso dar la ofrenda o entregar la ofrenda, me imagino, pero dice que da una por una de las cosas que Dios ha hecho entre los gentiles por su ministerio. Así que Pablo recitó todo lo que el Señor había logrado a través de su ministerio a los gentiles, detallando sus experiencias una por una. Phillips habla acerca de esa escena en su comentario Explorando Hechos. Él dice: Pablo, sin duda, contó su primera visita a Galacia, y contó la emocionante historia de sus 3 viajes misioneros. Los hombres salieron los nombres, es lo que dice. Los nombres salieron de su lengua como una lista de ciudades: Salamina, Pafos, Perga, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso. Pero no solamente los lugares, sino personas también. Miles y miles de personas salvadas por la fe. Y no solo los lugares y las personas, sino también anécdotas, historias de prisión y persecución, la historia de la predicación en Atenas, en la colina de Marte, historias de milagros y magos y poderosos movimientos del Espíritu Santo. Jamás estos cristianos de Jerusalén, con sus intereses estrechos y parroquiales, habían escuchado algo así. Ellos ni pudieron imaginar lo que Dios ha hecho en el ministerio de Pablo entre los gentiles. Entonces, ¿qué tipo de recepción recibió Pablo? Después de contar todas esas historias, ¿qué fue la respuesta de los ancianos sobre esas noticias?
pues lo vemos en versículos 20 a 22. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Qué bien, ¿no? Que realmente glorificaron a Dios. Y le dijeron, y eso es cuando cambia la cosa, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Tan pronto como terminaron con las sutilezas, que lanzaron un ataque contra el ministerio y los métodos de Pablo. Después de haber escuchado los milagros que Dios ha hecho en el ministerio de Pablo, pues empezaron a atacar. Menospreciaron el ministerio de Pablo al hablar acerca de sus propios conversos en Jerusalén. Es como decir, pues, claro, has visto a Dios hacer cosas, pero ¿ves lo que Dios ha hecho aquí? Versículo 20 dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Eso fue como una bofetada en la cara de Pablo. Miles salvados en Asia, entre los gentiles, eso no es nada. Es como decir ellos, miles salvados en Asia entre los gentiles, eso no es nada. Hemos visto salvos miles aquí mismo, en esa ciudad. Pero no paran ahí, añadieron, a diferencia a tus discípulos, todos son celosos de la ley. Ellos, porque mal entendieron lo que Pablo estaba predicando a los gentiles y a los judíos que estaban ahí en la zona, en las ciudades donde hay mayormente gentiles, que Pablo estaba predicando en contra de la ley. Eso no fue lo único que salió mal para Pablo. Aunque eso es muy mal, de ser mal entendido, de ser menospreciado la obra que Dios ha hecho en tu vida y a través de tu vida. En los versículos 23 hasta 25, los líderes tuvieron un plan para que Pablo satisfaciera a los legalistas en medio de ellos al pasar por una ceremonia judía con otros 4 hombres judíos que estaban ahí en el templo y también pagar todos sus honorarios. No solamente los honorarios de Pablo, sino de los 4 hombres también. El propósito de ese esquema o ese plan era mostrar que Pablo era un cristiano pro-judaísta. Aunque Pablo sabía que esto era una tontería, estaba tratando de reparar la relación entre los judíos y los gentiles. Entonces él estaba dispuesto a hacer lo que estaban pidiendo estos ancianos, estos judíos que estaban ahí. Desafortunadamente, ese condujo a una serie de eventos que suena extrañamente como una de esas malas semanas que tenemos de vez en cuando. Versículos 27 a 29. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Lo que sucedió fue un malentendido total. Estos judíos de Asia vinieron y cuando vieron a Pablo en el templo, después de hacer esos 7 días de purificación con esos 4 hombres, cuando vieron a Pablo con esos 4 hombres,
ellos pensaron directamente, pues eso es el Pablo que hemos escuchado que estaba predicando contra la ley y contra el templo. Pero también mira los 4 que están con él, aunque esos son judíos de Jerusalén, que son parte de la iglesia ahí, que van a entrar para hacer esos días de purificación con Pablo, pues ellos pensaron que eran griegos, que vinieron con Pablo de Trófimo, de Éfeso, y Pablo metió los griegos en el templo. Entonces hizo esa ceremonia en el templo, pero algunas personas reconocieron a Pablo saliendo del templo con esos 4 hombres que aceptaron participar con Pablo, y habían visto a Pablo antes con esos gentiles, y ellos malentendieron lo que estaba pasando. Y eso fue prohibido, que Pablo metió griegos en el templo. Pero ellos, en vez de investigar lo que estaba pasando y glorificar a Dios por lo que Pablo estaba dispuesto a hacer, realmente acusaron a Pablo. Y desafortunadamente, eso no es lo peor que va a pasar, porque lo peor estaba por venir. Versículos 30 y 32. Así que toda la ciudad, debido a esos hombres, los judíos asiáticos, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle. ¿Por qué? Porque pensaban que él metió griegos en el templo, querían matarle. Se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Así que ahora la mala semana de Pablo empeoró. Realmente empeoró de gran manera. El grupo de gente que lo que están golpeando a Pablo, a ver el capitán romano, al verle entrar en la escena, inmediatamente esos judíos, los que estaban golpeando a Pablo, ellos pararon de hacerlo y buscaron una forma de esconderse. Cuando llegan los soldados, los que estaban golpeando a Pablo, pararon. Gracias a Dios, pensaba Pablo, o quizás pensaba Pablo, ahora quizás mi semana mejore. Nosotros podemos relacionarnos con esto, ¿no? Desafortunadamente no, porque en lugar de arrestar a los autores del alboroto, arrestaron la víctima. ¿Quién era? Pablo. Versículo 33. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Entonces, cuando entró ese líder de los soldados romanos que estaban ahí, cuando él entró, él mandó a sus soldados a coger a Pablo, ponerle en las cadenas, y luego empezó a preguntar a la gente que estaba ahí en la calle, ¿qué ha hecho este hombre y quién es? ¿Podría posiblemente empeorar más? Es la pregunta. Podría, y lo pasó, porque no solo fue arrestado Pablo por un crimen que no cometió, por lo que pasó en la ciudad, ese alboroto, pero también descubrió que era víctima de una identidad equivocada. Porque versículos 37 y 38 nos avisan de un malentendido entre Pablo y también ese tribuno, el líder de los soldados romanos de la zona. Versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego?
¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Pues otra vez, Pablo es malentendido. Incluso ese tribuno estaba diciendo a Pablo que él pensaba que era un hombre, un egipcio, que sacó esa gente fuera de la ciudad. Entonces tenemos que saber que esa semana de Pablo ha sido malísima. Ha sido una semana de malentendidos, de bufetadas en la cara espiritualmente, personalmente, emocionalmente y también físicamente. ¿Qué semana más horrible? Creo que ninguno de nosotros, si vivimos en España o en otro sitio como España, que es del primer mundo, realmente tenemos libertad para creer lo que queremos y no hay nadie realmente que está causando persecución para nosotros o cosas así como Pablo pasó. Pero qué semana más horrible. Podemos imaginar lo que estaba pasando con Pablo. Entonces, eso es el momento en que realmente todo salió muy mal para Pablo. Y la semana que viene, después de haber estudiado el capítulo 21, vamos a ver cómo Dios va a usar ese momento. Pero antes que llegamos a ver lo que es su predicación, la razón por la cual Dios le llevó a Jerusalén de esa forma, yo quiero echar un vistazo a algunas lecciones que podemos aprender de este momento y momentos así cuando todo sale mal. Primeramente, una cosa que podemos ver en la vida de Pablo y que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas es: no dejes que los fracasos de otros cristianos obstaculicen tu crecimiento espiritual. ¿Cómo pudo Pablo no ser afectado por el fracaso de otros cristianos? ¿Cuál era su secreto? Tenemos que imaginar, o tenemos que pensar en esto. Si haces un estudio de todo el libro de Hechos y también de todas las epístolas de Pablo, las cartas que él escribió a las iglesias y también a las personas, a la gente, nunca vas a notar ni un momento en que Pablo estaba enfadado con la gente que le obstaculicen. Realmente no vemos a Pablo pensar mal sobre ellos. Si han hecho algo que es pecado, pues él estaba ahí para enfrentar esto, pero no estaba enfadado con la gente que actuaron así. ¿Y cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede vivir su vida? ¿Cómo puede hacer su obra que Dios le mandó a hacer y no tener ese rencor en su corazón? Pues por dos cosas. Pablo no estaba preocupado con las opiniones de las personas, sino él estaba ocupado con la promoción del Evangelio. Él no estaba tan enfocado en lo que piensan los demás. Él no estaba enfocado en lo que estaban diciendo los judíos de Jerusalén, sino él estaba enfocado en la proclamación del Evangelio, el avance de la obra de Dios, de la salvación de la gente de este mundo. Filipenses 1, versículos 16 a 18. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Enfocamos en esto, para la defensa del Evangelio. Su enfoque no era las personas que hacen bien o mal, sino que el Evangelio sigue avanzando. Versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, si alguien va a mentir sobre mi obra, el ministerio que Dios me ha dado, eso no me importa. O si van a decir la verdad sobre mí,
Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Lo que era su preocupación no era que la gente que estaba diciendo mentiras sobre su ministerio o sobre quién es o si es un apóstol o no. Su enfoque era la proclamación del Evangelio. Él dice que eso es mi gozo, que Jesús es anunciado. Pero también Pablo se enfocó en los cristianos, no se enfocó en los cristianos, en los demás, sino se enfocó en Cristo. Creo que uno de los versículos que hemos mencionado al final del mensaje de la semana pasada fue Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que su vida, la razón por la cual que él vive y hacer lo que estaba haciendo fue por Cristo. El motivo de su vida era Cristo. Entonces Pablo no estaba preocupado con las opiniones de las personas, sino con la promoción del Evangelio. Pero también una cosa que debemos aprender de Pablo en ese momento, Dios tiene un propósito mayor para las cosas que salen mal en nuestras vidas. Eso es complicado a ver, pero es una verdad. Dios tiene un propósito mayor para las cosas que salen mal en nuestras vidas. Romanos 1, versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Eso es Pablo diciendo a los cristianos en Roma de su deseo de ir a ellos para verles y que ha planeado hacerlo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Es decir, que cada vez que él tenía planes para ir a Roma para verles, pues había un obstáculo. Y luego él sigue, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo está diciendo que había muchísimos momentos en que él quería realmente ir a Roma para ver los cristianos que estaban ahí, para animarles, para que ellos también puedan crecer en su vida espiritual. Y él dice que como también en los demás gentiles, está haciendo referencia de aunque no podía ir a Roma, pero Dios lo usó en las zonas de Grecia, de Asia Menor, en esas zonas, para predicar el Evangelio y también para fundar las iglesias y animar a los creyentes en sus vidas espirituales. Filipenses 1, versículo 12 a 14 dicen, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ojo en lo que está diciendo. Está diciendo que todo lo que ha pasado y si has estado con nosotros durante todo el tiempo del estudio de Hechos, vas a ver o sabes ya que Pablo ha sufrido bastante. Entonces Pablo está diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todas esas cosas han pasado para que el Evangelio pueda progresar. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Está diciendo que Dios estaba usando los momentos en la cárcel de Pablo, los momentos cuando había alborotos en las ciudades, cuando él fue apedreado y dejado por muerte. Todas esas cosas
han servido para que el Evangelio pueda avanzar y también para animar a los otros creyentes, las iglesias que siguen predicando la palabra de Dios sin temor, que estaba mostrando a las iglesias que aunque pueden pasar mal, aunque pueden sufrir, Dios va a ser glorificado a través de su fidelidad. Entonces, vemos que Pablo no estaba enfocado en las opiniones de la gente, sino que estaba preocupado y enfocado en la promoción del Evangelio. Y nosotros debemos también estar preocupados por la promoción del Evangelio. También vemos que Dios tiene un propósito mayor para las cosas que salen mal: el sufrimiento, el dolor y lo que está pasando ahora mismo con el COVID-19. Y la última lección que podemos aprender aquí en capítulo 21 a través de ese momento cuando todo salió muy mal para Pablo: a veces Dios usa incluso personas que actúan en contra de Dios para avanzar su plan. Dios a veces utiliza a personas que actúan contra Él para avanzar su plan, su voluntad en este mundo. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, no importa lo que pasa, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros estamos siguiendo lo que es la voluntad de Dios y pasamos por sufrimiento, dolor y complicaciones, tenemos que recordar una cosa: que Dios está buscando el mejor para nosotros y la promoción o el avance de su plan de la salvación en la tierra. Pablo creo que tuvo esto bien en su mente porque él escribió Romanos 8:28. Aunque pasó muy mal, aunque él sufrió y aunque en esa semana todo salió fatal, fue malentendido, fue básicamente encarcelado, y lo que vamos a ver es que eso va a ser el proceso para llevarle a Roma como prisionero. Pero él sabía que esto tenía que pasar y que Dios estaba realmente haciendo su voluntad a través de este momento complicado. Y para concluir, Pablo podría haberse desanimado en su celda ese día en Jerusalén. Y cada uno de nosotros podemos decir que posiblemente nosotros, si estuvimos en su situación, pues desanimamos completamente. No sé si estaba desanimado o no, pero 2 años más tarde estaba en una celda diferente, en una ciudad diferente, predicando el mismo evangelio. Pablo nunca paró de predicar el evangelio. No importa si él estaba libre en una ciudad, no importa si estaba en una gran ciudad como Atenas, predicando el evangelio en esa colina de Marte, a los griegos, a los filósofos, realmente razonando con ellos acerca de Jesús, o si estaba en una celda en la ciudad de Roma, predicando el evangelio siempre. Entonces, cuando tenga una mala semana o una mala experiencia, recuerda esas 3 cosas que hemos aprendido. No pongas tus ojos en otras personas. No miras a ellos, sino mirar a Cristo. Hebreos 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que recordar el ejemplo de Cristo, y aunque Él oró a su Padre, pues si es posible, quitar ese sufrimiento de mí, pero voy a hacer tu voluntad, no la mía. Es lo que dijo Jesús. Es lo que vemos aquí. Otra vez, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador, el que va a llevar a cabo la terminación
de nuestra fe. No poner tus ojos o no pongas tus ojos en otras personas, sino en Cristo. Y también recuerda que Dios tiene un propósito mayor para las pruebas y el sufrimiento en nuestras vidas. Gálatas 6. Si realmente quieres ver algo sobre cómo Dios usa las pruebas en la vida, Gálatas es un libro lleno de riqueza acerca de esto. Y también 1 de Pedro. Pero Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer bien. No importa lo que pasa, no importa lo que hay en nuestras vidas, no debemos cansarnos de hacer bien, porque cuando seguimos adelante con Dios, sabiendo que Él está en control y que Él está buscando el mejor para nosotros, pues segaremos, recogemos lo que es la cosecha, si no desmayamos. Y también los instrumentos de Dios para cumplir su propósito muchas veces son gente que están en el camino y son gente que no están en el camino. Son gente que actúan según lo que Dios quiere y gente que están intentando obstaculizar lo que Dios quiere. Él va a usar los dos. Hechos 21, versículo 39 a 40 de nuestro pasaje. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, tenemos que recordar que estaba en la fortaleza, estaba ahí como prisionero, él hizo como normal, señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Él sabía que fue el plan de Dios, que Él llega hasta Jerusalén, que Él tenía que entrar en Jerusalén, aunque ha sido avisado por sus compañeros, lo que hemos visto la semana pasada, que lo que estaba esperando a Él fue persecución, dolor, sufrimiento, y que va a ser prisionero. Pero Él sabía que el plan de Dios para esto fue para abrir una oportunidad, una puerta de oportunidad para que Él pueda predicar el Evangelio a una audiencia mucho más amplia, para que ellos también puedan escuchar de la palabra de Dios. Entonces Él, incluso en ese momento cuando todo salió mal, Él estaba dispuesto a ser fiel a lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces Él empezó a predicar, levantando la mano, señalando para conseguir el silencio. Él empezó a predicar. Entonces la semana que viene vamos a hablar de lo que Él predicó y cómo Dios usa o usará ese mensaje de Pablo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias otra vez por esas escrituras. Yo sé que ha sido mucha información, mucha historia sobre lo que pasó durante ese momento en la vida de Pablo. Y aunque nosotros no hemos pasado por exactamente esto, ayúdanos a relacionarnos con lo que pasó en la vida de Pablo, cuando todo sale mal, y realmente aplicar esas enseñanzas, de que no debemos poner nuestros ojos en las situaciones o lo que piensan los demás, sino enfocarnos en ti. Y que no debemos realmente olvidar de que tu propósito, incluso con las cosas malas, están en nuestras vidas para llevarnos más cerca de la terminación o el cumplimiento de tu plan.
que tú tienes un propósito mayor para las cosas malas en nuestras vidas. El sufrimiento, el dolor, las complicaciones. Ayúdanos como creyentes de recordar que no es solamente tener nuestros ojos puestos en ti, sino que tenemos que seguirte fiel, no importa lo que está pasando, sabiendo que tú tienes un plan y un propósito para cada una de esas cosas. Y también debemos recordar de que la gente realmente son la forma muchas veces en que realmente tú avanzas tu plan, que tú cumples con lo que quieres hacer en este mundo. Ayúdanos como creyentes a recordar esas cosas, para que cuando llegamos a un momento como hoy, en ese COVID-19, aunque estamos llegando al fin de la cuarentena, ayúdanos a recordar esas cosas para que no desanimamos, sino que tenemos ánimo y que realmente seguimos adelante fiel, haciendo lo que nos has mandado hacer para que nosotros podamos ser parte de lo que tú quieres hacer aquí. Y también, Padre, si hay alguien que está escuchando, nunca ha puesto su fe en tu Hijo Jesucristo para su salvación, puede ver en la vida de Pablo un hombre valiente, un hombre fiel, en un hombre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para llevar a cabo tu plan en su vida. Y él no estaba preocupado con las situaciones que pueden traer miedo, de los obstáculos en su vida, del peligro, de todas esas cosas. No porque no podía verlo, sino que él sabía que tú tienes un plan para todo. Y que este hombre tenía fe en ti. Y espero que las personas que no son creyentes pueden verlo claramente y decir, pues, yo no puedo hacer esto, porque yo no soy creyente, no tengo esa fe que tuvo Pablo en el Señor. Él tuvo una fe increíble. Y no tengo esa fe, porque nunca he creído, nunca he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Todavía estoy intentando llegar al cielo con lo que hago. Pero Pablo no estaba haciendo esto, sino que estaba descansando en el sacrificio de Cristo. Espero que esa persona que no te conoce como Salvador, Padre, que realmente a través de lo que ha visto en Pablo, desea poner su fe en el Señor Jesucristo y realmente aceptar su sacrificio en la cruz como la única forma en que puede tener sus pecados perdonados. Y con esto decidir ser tu hijo por aceptar el sacrificio de Jesús y pedirte el perdón de sus pecados y dejarte ser su Señor. Ayúdales a ver claramente su necesidad y ayúdales a tomar esa decisión para ser salvo, para que ellos también puedan decir, pues estoy listo. Como Pablo ha dicho, él estaba listo para hacer cualquier cosa para Dios, porque no temo al hombre, porque estaba enfocado en ti. Él dijo con sus propias palabras, pues el vivir es Cristo, y la muerte, el morir es ganancia para Pablo. Él estaba dispuesto incluso a morir. Y con esa decisión que ha tomado esa persona, pues también pueden decir, pues al morir es ganancia, porque ya tiene el cielo asegurado y que tiene sus pecados perdonados. Ayúdanos, Padre, mientras que estamos terminando con esa cuarentena, ser fiel a ti, seguir adelante con tu plan
Y te pido que nos ayudes a realmente, incluso desde nuestras casas, anunciar tu evangelio, porque la gente de ese mundo tiene que escucharlo, porque tiene que confiarlo. ¿Y cómo pueden confiar en lo que no han escuchado? Te pido esas cosas, en Jesucristo. Amén. Gracias por asistir con nosotros y espero que tengáis una buena tarde. Gracias por acompañarnos. Si tenéis alguna pregunta o duda en cuanto al mensaje de hoy, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Iglesia Bautista El Olivar, o a través de un correo electrónico al pastorjustin@iglesiabautistaelolivar.com.